que alguno se anime. Hola. Hola, Sí, Milagro. perdón que no levanté la mano. Bueno, No, primero, ponete, si si me podés voy a prender la ponerle cámara. eso, dale, excelente. Ahí se ve. Hola. Bueno, primero, gracias Nicolás por venir a compartir con nosotros. A mí me interesaba mucho, no sé si podías contar algo del inicio de la militancia de tus papás, si te parecía bien. Eh, sí, cómo no, por lo menos lo que yo sé. Gracias por la pregunta, Milagros. El recorrido que más conozco y que me parece que es el más importante es el de mi papá. Mi papá hoy tiene 87 años, entonces él llegó a ser, los dos eran de General Roca, que es una ciudad de Río Negro, y vinieron a estudiar a Buenos Aires. Mi papá vino a estudiar Derecho y ahí empezó a militar en la universidad, o sea, a hacer política en la universidad. Y ellos tienen una diferencia grande, porque mi papá hizo política antiperonista, o sea, y en ese momento, por lo que él me cuenta y por lo que yo he leído, la mayoría de los estudiantes eran antiperonistas, ¿no? Estoy hablando del año 50 y pico. De hecho, él ahí consigue un trabajo mientras estudiaba Derecho en el Banco Nación y lo echan porque se niega a donar un día de su trabajo a la Fundación Evita, en el aniversario de la muerte de Evita, ¿no? Esas típicas cosas. Pero bueno, después, como tantos de su generación, él pasa al frondicismo, al reformismo, ya ha caído Perón, y en algún momento al Partido Comunista. Y entonces ya después con la Revolución Cubana y digamos vienen las escisiones del Partido Comunista, que son muchas, y en algún momento él se va con unos guevaristas, que eso algo cuento en el libro, a entrenarse a Cuba, ya en una cosa mucho más radicalizada. Cae preso, o sea, ya su militancia, y ya ahí ya la militancia era como el centro de su vida. En algún momento de esos años se casa con mi mamá, que no tenía una práctica política tan previa, era estudiante de medicina y no militaba. Y bueno, y por esas cosas de la política argentina, todos desembocan en mi papá desde la FARC, o sea, desde la izquierda, en Montoneros. Mi mamá, que tenía una trayectoria de política, suena medio machista si lo digo, pero creo que fue bastante acompañando a mi papá, que ella se mete en política. Después hace también su propia trayectoria, pero ella no tenía esa experiencia previa. Lo que sí, ella era de una familia mucho más peronista. O sea, de hecho en General Roca eran dos familias conocidas, la de mi papá muy antiperonista y la de mi mamá muy peronista. Y entonces ya, bueno, ya ahí ya los dos militando en Montoneros y que yo ya, la política es como que dominaba todo en mi familia, ¿no? Desde que yo nací ya eran como muy militantes ellos dos. Así que más o menos ese es como el recorrido. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Pablo, ¿tenés preguntas? Sí, hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Esta es una que me surgió ahora recién mientras hablabas, ¿no? Pero una de las cosas que más se nota en el libro, que más va, por lo menos eso interpreté yo, ¿no? Que a mí me llamaron mucho la atención, es también cómo fue cambiando la posición política, o sea, cómo estuvo la de tus padres, y siento que la tuya es bastante distinta a la de ellos. Eso también se veía también en las entrevistas que te hicieron y todo. Y una de las preguntas que habíamos hecho era, es medio difícil, no sé, tampoco quiero incomodarte, pero lo que No, a se ve esta del libro es altura, que... no, piensen que si yo publiqué semejante libro, Sí, ya de estas cosas no me incomoda, o sea que claro. pueden preguntar con Eh, libertad. pero uno puede ver que tus padres se exiliaron, todo por otros ideales políticos, ¿no? Si vos tuvieras ciertos ideales políticos como esos o distintos y te tocara vivir una situación similar,
¿qué harías si mantendrías aquello, o sea, priorizarías la política como tal vez mostrás que hizo tu padre, o te darías ese refugio como hizo tu mamá cuando se fue a México y a Brasil? No sé. Es una pregunta difícil, es buena, pero es muy difícil porque son situaciones muy delicadas. Evidentemente, como vos señalás, de alguna manera en el libro hay como una especie de reclamo o de discusión familiar respecto de las posiciones de mi mamá y de mi papá. La de mi papá muy volcada a la militancia, ¿no? Y quizás con menos conexión. Esperen que voy a cerrar porque entraron a ladrar unos perros acá. Con menos conexión, si se quiere, con las preocupaciones familiares, ¿no? E incluso en situaciones de mucho riesgo. Creo que yo estaría más volcado por algo más parecido a lo de mi mamá, pero no solamente por eso, sino porque me parece que en ellos todavía traían una cosa bastante del sacrificial cristiana, a mi juicio, ¿no? Y de culpa, de que, bueno, una vez que vos abrazás la causa, si por alguna circunstancia la abandonás, sos un traidor, que ya casi que no merece vivir. Si hay algo bueno, y sin ofender lo digo, pero desde mi punto de vista de la militancia comunista de mis viejos, es que no me bautizaron, nunca tuve nada que ver con la iglesia, entonces no tengo esa visión tan fundamentalista sobre las cosas, ¿no? Entonces me parece que en cualquier situación así sería bastante más práctico y más pragmático y entendería que no hay causa que justifique, pienso yo, especialmente la vida de terceros, de mis hijos. También soy grande yo, entonces me doy cuenta que las ideas cambian con el tiempo y que entonces de repente por más fascinación o adhesión que uno tenga con una idea, en un momento llegar a exponer o asumir tantos riesgos, y no solo los propios, vuelvo a decir, sino los de otros, me parece que no lo aceptaría, pero vaya a saber, ¿no? Son situaciones contrafactuales que uno no lo puede saber. Siempre cuando yo discuto estas cosas con mi papá y cuando las hablaba con mi mamá, el argumento de ellos era otra época, vos no lo vas a entender, pero el clima de época era distinto. Y probablemente estoy convencido de que lo era, ¿no? Porque aparte no son los únicos que hicieron eso, mis viejos. Y hay gente que hizo cosas más complicadas para sus hijos. Yo no sé si lo cuento en el libro, ya a veces me olvido, pero una discusión que hubo entre mis viejos fue lo que se llamaba en esa época la proletarización, que era, bueno, un verdadero militante. Y ayer veía eso, justo ayer vi una entrevista muy interesante a unos, creo que era en Canal 7, una gente que está con el padre Pepe, un cura, justamente. Debe ser por eso que hablé de eso. Y están en una villa, no sé si es la de Barracas o cuál, o la Zabaleta, y el cura decía que vino a conocer al padre Pepe y que su verdadera valoración sobre la acción del padre Pepe era que vivía ahí con la gente, que vivía en las mismas condiciones. Y tiene un valor fenomenal eso, ¿no? O sea, sin duda. Entonces en los 70 también era, bueno, si vos tu militancia la vivís de verdad, te tenés que ir a vivir a donde está la gente humilde. Ahora mi mamá ahí lo paró a mi viejo y dijo, pará, pero los chicos van a la escuela, ¿cómo se van a ir a vivir ahí donde no están sus amigos, no están sus... y bueno, pero hubo muchos que hicieron eso, creo que Ernesto y Pablo Semán lo hicieron, así que le pueden preguntar. Pero me parece que son decisiones como muy extremas y que en el fondo, desde mi punto de vista, tienen algo de fanatismo medio cristiano, no sé por qué, yo lo veo así. Delphi había levantado la mano, Delphi y Lara. Hola, sí. Yo había levantado, hola Nicolás, ¿cómo estás? Yo había levantado la mano, pero era más o menos la misma pregunta que hizo Pablo, que la habíamos discutido por el grupo, de si él ahora que es padre estaría dispuesto a hacer lo que hicieron sus padres, pero obvio que sí, es otra época, es otro un contexto que probablemente no lo vamos a entender. O sea, me parece que es muy distinto todo.
Igual agrego algo de lo de ser padre, o sea, sin duda yo cuidaría muchísimo más a... No veo una circunstancia por la cual sacrificaría a mis hijos por una causa, o sea, me parece un Claro. disparate eso hoy. Eh, y siempre además, cuando yo era chico, por ejemplo, ustedes habrán escuchado o leído las cartas, ¿no? La más famosa es la del Che Guevara. Hay muchos militantes muy importantes de los 70 que le escribían cartas a los hijos y que murieron, y de alguna manera el argumento era, bueno, quizás yo ahora no te estoy cuidando, o por lo menos así lo interpreto yo, pero te voy a dejar un mundo socialista mejor. Cuando yo era chico pensaba, qué copada las cartas. Después me pareció el síntoma más fuerte de la alienación militante, porque esas cartas me parecen con un nivel de distancia respecto a la verdadera, ahora que soy padre, a la verdadera relación padre-hijo, que es un uso de la relación padre-hijo en abstracto para arrojarla a la hoguera de la militancia también. O sea, sí, vas a tener un mundo mejor y entonces yo estoy dispuesto incluso a sacrificarte, falta que lo diga, o por lo menos a sacrificar mi relación padre-hijo en aras de este nuevo socialismo. Yo eso no, sinceramente, más allá de la o sea, de que la persona que lo escribió probablemente lo sentía, pero yo lo vivo hoy como un síntoma de alienación y de intolerancia, o sea, de estar totalmente desconectado, tomado por la fiebre esta revolucionaria y desconectado de la cosa de, che, pará, pero están los chicos, ¿qué hago con mi hijo? ¿Cómo lo voy a llevar a una villa? O sea, en realidad no es su mundo, no son sus amigos. Eh, Había militantes que estaban muy desconectados de eso, o sea, estaban en otra directamente, ¿no? Lara, Hola, ¿qué tal? Bueno, primero gracias por venir. Y yo te quería hacer una pregunta justo en relación a esto que mencionaste y la proletarización, porque muy al principio del libro creo que mencionás que tu padre estaba en contra de lo que sean todos los ideales burgueses, que bueno, quería irse de esto, y acabas de mencionar que las ideas cambian con el tiempo, pero también a lo largo del libro mencionabas, por ejemplo, que había vendido una lista de información que vos tenías y cosas así. ¿Él sigue opinando lo mismo? O sea, ¿lo volvería a hacer? O no sé si es muy personal. No, él sigue opinando lo mismo, él defiende su militancia y su vida. No es que vendió, ese es otro tema, que es que él es periodista y como muchos periodistas es muy, de nuevo, quizás lo mismo que hacía con la militancia lo llevó al periodismo. Entonces, en un momento que cuando fue lo de los sobornos, de la alianza, bueno, ya para usted fue hace mucho tiempo, pero yo ya estaba en el gobierno ahí, y él publicó información muy reservada. Entonces, de nuevo ahí fue como bastante egoísta respecto de su rol, que era ser periodista, frente a lo que podía provocarme a mí. Respecto de la militancia, y lo primero que decís, que es lo que yo encontré en una cartas de mi mamá y de mi papá, que creo que sí es algo bien generacional eso, de ellos, que es como un malestar burgués, ¿no? O sea, porque ellos eran de familias de clase media, en General Roca, no eran pobres. General Roca es una ciudad muy de clase media. Habían estudiado en Buenos Aires, ya iban a ser profesionales. Y sin embargo, bueno, hay un quiebre generacional enorme en los 60 en los cuales la generación joven, a algunos se les dio por la militancia, a otros se les dio por el rock, el hipismo, pero había como una cosa de que lo que se les presentaba como la vida que les ofrecía su entorno, en el caso de mis viejos era, bueno, eventualmente volver a Roca y ser un buen abogado, y mi mamá una buena médica, y tener una casa más linda, y un auto, y los chicos, y el club, y las vacaciones en Europa, qué sé yo, eso. Evidentemente a ellos les parecía asfixiante. No. Yo a veces creo que mi viejo se dedicó a la militancia para escaparse de eso, o sea, y hay algo de eso que a mí me interpela también, porque por ahí a todos nos pasa, ¿no? O sea, hay algo con todas las críticas que por ahí están implícitas en mi libro respecto de lo que fue la militancia en los 70s, también hay algo que es como que no hay con qué darle a eso, porque es una vida mucho más heroica, adrenalínica,
grupal, ¿no? Tenemos una causa, estamos en riesgo permanente, vamos de un lado para el otro, o sea, en mi casa no importaba nada las cosas materiales, la casa, era como, había cosas mucho más importantes, ¿no? Más allá de si eran verdad o no, después se probó que más o menos. Yo siempre pienso que si pudiera elegir cómo volver atrás, alguna vez se lo dije a mi viejo, bueno, ¿vos qué elegirías? ¿Que la revolución socialista esa por la que vos luchabas hubiera triunfado o que todos tus amigos estuvieran vivos? Y yo creo que él me dice que estén vivos, porque la revolución socialista que era Cuba, la Unión Soviética, o sea, nada de eso era lo que realmente ellos creían que era. Pero más allá si lo era, estar en esa lucha, evidentemente, le mete una intensidad a la vida que la vida burguesa definitivamente no tiene, ¿no? También, por suerte, tampoco tiene que te secuestren, te maten o te torturen, pero bueno, había esa pasión revolucionaria que todos los militantes la extrañan mucho. Yo desde otra generación, y que lo viví porque era lo que vivían mis padres, bueno, hay algo de eso que hay que prestarle atención. No digo que esté bien o mal, no es un juicio de valor, pero evidentemente le gana un poquito a la vida de laburar de 9 a 5, volver a tu casa y saludar a tus hijos, ¿no? No digo que la vida sea eso, pero lo estoy ridiculizando un poco. Manuel, Hola, ¿se escucha ahí? Porque tengo una conexión medio mala, pero... Sí, se hola, escucha. ¿cómo estás? Nada, lo que yo quería, hablando de tu familia y de la trayectoria política, hubo una parte de tu libro cuando vos hablás de tu papá y su oficio periodístico y de la intensidad que tenía la política y las ideas políticas en tu casa. Yo me sentí bastante identificado porque mi papá también es periodista, si bien no milita, es periodista de política y en mi casa se habla de política desde que soy chico y es unos debates tremendos porque mi mamá es militante de la juventud del peronismo, yo de Cambiemos, entonces te puedes imaginar cómo nos peleamos de vez en cuando. Y lo que yo te quería preguntar es, en una casa donde la política se vivía con tanta intensidad como la tuya, ¿cómo influyó, mejor dicho, la trayectoria política de tus papás en tu pensamiento político personal? Bueno, en mi casa, se ve que en tu casa no tanto y lo aplaudo porque hay diversidad y hay tolerancia, por lo menos de vez en cuando. En mi Sí, caso, nos en mi gritamos, casa pero era como, después nos gritamos, pero después todos comemos juntos. en mi casa era como una religión las ideas de la izquierda, o sea, porque yo no conocía a otra gente que no pensara así. Más allá de mi familia, mis primos y eso, pero los amigos de mi papá eran los militantes. Y cuando, imagínate después en el exilio y todo eso, o sea, y yo cuento, yo fui a un colegio en México que era del Partido Comunista, exiliados, mexicanos de izquierda, o sea, entonces, yo sinceramente cuando empecé a salir de eso, que también a veces digo, bueno, quizás mis viejos efectivamente me formaron en todo lo que decían del pensamiento crítico y bla, bla, bla. Yo cuento a la edad, no, más chico que ustedes, de viaje de egresados a Cuba, pero en 1980, o sea, y entonces, pero ahí fue mi primera ruptura de decir, che, porque el colegio al que yo iba en México era un colegio en donde se fumaba marihuana, había algunos gays, éramos como aunque no lo crean, tenía el pelo largo, escuchábamos Led Zeppelin, y éramos como contraculturales, ¿no? Odiábamos a todos los chetos, que nos parecían todos unos garcas, chetos, etc. Y llegamos a Cuba y los que eran igual a nosotros, que yo veía, pero no era un tema de ideas, eran los que les gustaba la misma música, usaban jeans, tenían el pelo largo, los perseguía la policía y se querían ir todos a Miami. Entonces ahí con algún otro compañero del colegio decíamos, che, acá hay algo que no está funcionando bien. O sea, esto no está bien, ¿no? Entonces, yo hasta de hecho las cartas veo, o sea, hasta en mi adolescencia durante bastante tiempo repetía el pensamiento de mis padres.